En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO. Bienvenidos a Brújula, el podcast que de lunes a viernes te resume en 30 minutos o menos lo indispensable para entender qué es lo que está pasando en México y en el mundo. Yo soy Ana Paula Ordorica. Hoy es viernes 19 de junio del 2026. Y cuando platicamos del Mundial, usualmente contamos lo que está pasando en los estadios, las alineaciones, los goles, los jugadores, la histeria colectiva que ocurre a lo largo de los días en los que se desenvuelve el Mundial y luego incluso de todos estos directores técnicos frustrados en los que se convierten muchos de los aficionados. Ahora, también el Mundial se puede contar desde otro punto de vista, como un mapa del mundo, como una excusa para hablar de países, de fronteras, de migraciones, guerras, identidades, desigualdades, himnos, banderas y memorias compartidas. Y este es el punto de partida de Pelotti y el Mundial, una guía cultural para entender el juego. Este es un libro que está escrito por Gina Jaramillo, Mariana Anzorena, Rafael Igartúa, Sebastián Cojan, Daniel González. Trae un prólogo de Jorge Valdano y un epílogo de Marion Reimers. No es una guía para que nos memoricemos los jugadores, ni para llenar quinielas, no quiere competir con el libro de Panini, para nada. Es más bien una invitación a ver el fútbol como algo más grande que un partido, como un lenguaje universal, también como una excusa para aprender más del mundo en el que vivimos. La protagonista se llama Pelotti, pero ¿para qué les sigo contando yo todo esto si aquí en el estudio de Brújula tenemos, primero que nada, a Gina Jaramillo, gran amiga? ¿Cómo estás, amiga linda? Gracias por la invitación y felices de estar aquí en tu programa y presentaste muy bien a Pelotti. Muy Muchas bien. gracias. Pues Gina, tú eres historiadora del arte, escritora y locutora. Bueno, ¿locutora te gusta esa palabra? Pues, a mí no me gusta. No me molesta, ¿eh? Bueno, sí, no, okay. Todo bien. Y Mariana Anzorena, que eres futbolera, coach de básquet, ¿no? Sí. Y eres académica, eres periodista, dos de las autoras de Pelotti que nos acompañan aquí. Este libro es de Alfaguara, por cierto. Gracias por estar aquí en la cabina de audio. Muchas gracias por invitarnos, gracias a ti por invitarnos a hablar de Pelotti, que nos encanta hablar de Pelotti. Oye, ¿cómo se les ocurrió? Me encanta la idea. Mira, a mí me gustaría, ahorita que nos presentabas, me gustaría mucho decir que es un libro muy antialgorítmico. Es decir, fue un libro que fue muy hecho sin, como se hacen muchas de las cosas ahora, googleando y pidiéndole a la inteligencia artificial. Y cuando nos presentabas bien, me acordé que hace unos días en una televisora de un estado de la República me presentaron con toda la biografía de Gina Jaramillo. Me acaba de pasar antier, porque antes de presentarnos no vio el libro, sino que le preguntó a la inteligencia artificial. Ajá. ¿Y cómo se nos ocurrió? Pues queriendo ir un poco en contra de esta tendencia de la inmediatez, de solamente el resultadismo, de quién gana el partido, quién lo pierde, queriendo profundizar en ello. El libro tiene como dos génesis. Por un lado, Gina quería hacer un libro que hablara de la cultura de los países que juega el Mundial. Y Sebastián, Rafael... Gina siendo Gina. Gina siendo Gina. Y Rafael, Sebastián y Daniel tenían desde el Mundial pasado también la idea de hacer un libro, pero que hablara más como de la geopolítica. Estas dos ideas se juntaron muy felizmente para dar el resultado del libro que tenemos. Bueno, y me invitaron además a mí. Justamente cuando yo contacté a los chicos, les dije, oigan, me encanta su trabajo, pero para mí es muy importante que incluyamos a otra mujer. ¿Y por qué pensaste en Mariana? La invitación. Porque tiene una buena trayectoria, porque es periodista, porque le gusta el fútbol, porque conoce el deporte, porque le gusta la literatura infantil, es mamá también. Sí. Muy bien. Así que, de alguna manera, me parece que compartíamos muchas cosas respecto al fútbol, que no es lo más obvio. A ver, bueno, yo me imagino que la respuesta en tu caso es sí, te gusta el fútbol. Sí, me encanta. Gina, ¿a ti? Me gusta mucho el fútbol. Ok. Mucho, sí. Ok, entonces, y luego hablaban de que Rafa, Sebastián y Daniel querían hacerlo sobre geopolítica, pero pues aquí seguimos sin tener al gran protagonista del libro, que es Pelotti.
que es Pelote. Sí, ya me parece que ellos ya en el proyecto que tenían desde hace 4 años habían esbozado un poco este baloncito que en la tradición mafaldesca de preguntar, pero termina de definirse ya ahora cuando empezamos a hacer este libro y termina de definirse con los trazos de Alejandro Magallanes, que es el ilustrador. Ay, eso me encanta. Sí, sí, y entonces la verdad es un libro, pues los 5 sabíamos que no existía un libro así, que te hablara de las complejidades históricas, culturales, geopolíticas, que se ven reflejadas muchas veces en el terreno del juego, porque no es nada más contarte la historia o la cultura del país, sino mostrarte cómo, por ejemplo, la migración ha mejorado el fútbol de muchos países. Este fútbol alegre, brasileño, pero que a la vez también tiene estructura, porque también tienen mucha migración alemana y tienen migración, por supuesto, africana. Y entonces el juego de Brasil tiene que ver con su migración. Y así el juego de cada uno de los países. Entonces, sí es un libro que cruza con el fútbol y con el deporte naturalmente, pero no es un libro específicamente de fútbol, lo cual también hace que sea muy rico y que pueda interesar en el mundial a gente que normalmente no se interesaría. Yo diría que utiliza el fútbol como pretexto para hablar de muchos temas, incluidos el arte, la geografía, la política, las tradiciones, la gastronomía. Sí, fíjense que a mí me encanta la parte de mezclar deporte con geopolítica. Creo que es muy rico, es una invitación además para el público que quizás unos no son fans de la geopolítica, ni de la política, digamos, ni de la economía, pero sí del fútbol, para que se acerquen. Y viceversa, el que no es fan del deporte, que se acerque a estos temas también del deporte desde quizás los otros intereses, que es quizás lo que a mí me pasa más, ¿no? Y ahorita en estos episodios que hemos estado haciendo de Brújula, pensando en el Mundial, hemos metido algunos datos así como interesantes. Y ahorita, a propósito de lo que decías, Mariana, me acordé de que tengo, que es: en el Mundial de Rusia del 2018, 2 jugadores suizos desataron una crisis diplomática porque estaban celebrando sus goles contra Serbia formando un águila bicéfala con sus manos. Y este gesto es un símbolo de la bandera de Albania y un guiño al nacionalismo de Kosovo, que es la región que se separó de Serbia, y que Serbia no reconoce esa separación, ¿no? Entonces, bueno, la FIFA acabó multando a los futbolistas con 10,000 francos suizos por conducta antideportiva, pero es pensar en esto, ¿no? Lo que decías, o sea, estos son 2 aficionados que estaban ahí, o 2, bueno, en este caso 2 jugadores, pero hay veces que son los aficionados los que sacan pues todas estas pasiones y tal. Y lo que entiendo es que Pelotti hace preguntas sobre todos estos temas y por qué hay fronteras y por qué hay nacionalismos y porque son inventos humanos, ¿no? Totalmente, son inventos humanos que además le vienen muy bien a un sistema capitalista. Y Pelotti justamente busca revisar la historia por un lado y por el otro no perder esta tradición del preguntar. Justamente cuando Mariana decía, estamos frente a un proyecto antialgorítmico y estamos muy acostumbrados a recibir respuestas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer son preguntas. Hoy más que nunca necesitamos preguntar. Pelotti es un libro que está pensado para adolescencias o infancias rozando la adolescencia, porque justamente es una etapa, habíamos dicho 11 en adelante, ¿no? Sí, porque sí tienes que tener a alguien, a tu lector en la cabeza, te voy a ¿no? decir, yo tengo un hijo de 7 y estoy leyendo Pelotti con él. Pero tú con él. Pero yo con él. Y algunas partes sí me las salto porque no está todavía en el momento y otras partes se está enterando de ello, ¿no? Estábamos leyendo Sudáfrica y me decía, ¿cómo que esclavista, mamá? ¿Cómo que un país es esclavista? Pues sí, hijo. Entonces se enteró de la esclavitud ahora. Y está bien. Está bien y entonces voy de la mano con él explicándole estos conceptos. Pero digamos, ya para leer en soledad, sí, niños que están entrando en la adolescencia, 10, 11, 12 años. Justamente son, además, pues son textos que promueven la curiosidad y que no son tampoco lo clásico que te vas a encontrar en redes sociales o en TikTok. ¿Por qué? Pues porque somos especialistas de diferentes disciplinas que buscamos construir esta conversación muy única, muy particular y que les interese, que realmente los lleve a un lugar diferente. A ver, ¿qué especialidades tienen Rafa, Sebastián y Daniel para quien nos está escuchando y entienda cómo se conjunta todo esto? Bueno, Sebastián es documentalista, él está en el ámbito del cine. Rafael es historiador también. Y bueno, Mariana, Daniel y yo somos periodistas, pero Daniel es periodista deportivo, ¿no? Con esa especialidad. Él cubrió deporte muchos años en España. Él es español, que eso también es interesante porque Daniel es español, Sebastián es argentino-chileno. Entonces eso también le da pues otra visión distinta. Sí. Oye, a ver, y luego México es el único país en el mundo
que ya es por tercera vez sede mundialista, aunque si la FIFA documentara el Mundial de Mujeres, sería la cuarta vez. Exactamente, ¿no? estamos pugnando por ello. Sería la cuarta vez y yo creo que ese Mundial del 71 fue un mundial mucho más en México que ¿no? O sea, sí, aquí van a ser 13 partidos, allá fueron todos, ¿no? Y además con una magnífica actuación de aquella selección histórica mexicana. La verdad, ahora son 13 partidos de 104 en total, ¿no? 104. Sí, creo. 104. 46 países y ningún partido ya de las rondas finales. O sea, no tenemos cuartos, no tenemos semifinales, no tenemos final. Tenemos la inauguración, que es un partido importante, por supuesto, sí, pero no tenemos los de rondas finales. Es un mundial que es en Estados Unidos. Y justo decíamos, ¿no? Antes de entrar, se siente que se ha pulverizado un poco esa energía mundialista que se percibía en otros años. Justo les quería preguntar por eso, ¿no? O sea, México ya fue sede en 1970 y obviamente en 1986. ¿Qué para las infancias, para estas adolescencias a quienes está dirigido Pelotti, qué significa ahora este nuevo mundial con las características que acabas de decir, Mariana? Bueno, primero siempre un mundial es una oportunidad para abrir esa grieta de curiosidad, ¿no? Tú estás o estás viendo tu álbum, ¿cómo se llama? El Panini. Estás viendo tu Panini y empiezas a ver, pues como, por ejemplo, a mi hijo le estaba llamando mucho la atención que hay 2 jugadores japoneses que tienen raíces africanas, que tienen la piel oscura, negra, pero que tienen los ojos rasgados. Es la migración. Así, claro. Y entonces se vuelve un pretexto para hablar de eso, de la migración, que ya lo era en el 70, pero en el 70 eran 16 equipos. Sí. Ahora son 48. Sí. Entonces tenemos un crisol de nacionalidades y de países de los que nunca habíamos platicado tanto, ¿no? Un Uzbekistán, un Curazao, que nunca habían estado en un mundial y de los que nunca hablábamos. Lástima que no podemos platicar de Italia, ¿verdad? Lástima que no podemos platicar de Italia. Ana Paula Ordorica. Bueno, y ¿sabes qué? También en estos días nos pasó en la casa que empezaron a salir los videos donde se anunciaban las alineaciones. Yo no sé si tuviste oportunidad de verlos. Si no, al rato te los paso, amiga. Okay. Muy interesante cómo las selecciones van anunciando quiénes van a jugar. Y una vez más, ahí se ve pues la yuxtaposición de muchos elementos, la cultura, las narrativas, incluso las voces que participan, cómo presentan al equipo y el tema de la migración, que es un tema muy áspero a muchos niveles y que tristemente nos sigue llevando a conversaciones que rozan con la violencia, con la discriminación. Racismo, bueno, ni se diga. Este tipo de elementos y actos en este mundial en particular nos enseñan la otra cara de la moneda, la parte positiva, lo que hay que compartir, lo que hay que conversar. Y para mí es muy importante que la gente joven también se dé cuenta de cómo este mundo polarizado tiene luces muy, muy, muy hermosas y que hay que tener cuidado con esas sombras, que a veces son mentiras, que son discursos políticos, que únicamente benefician a ciertos grupos. Sí, o sea, no es pintar el mundo color de rosa a raíz de Pelotti. O sea, Pelotti sí se entera de ciertas realidades, ¿no? Sí, y pone mucho el dedo sobre la migración. Demuestra mucho cómo esta migración, que es muy polémica, ahorita que tú contabas esta anécdota del 98, pues ahorita hace un par de semanas la grada del Barcelona estaba brincando el que no vote es musulmán, cuando su mejor jugador actualmente es musulmán, que es Lamine Yamal, y que es la joya para España, y que esperan que los haga llegar muy lejos en este mundial, pero es un jugador musulmán, es un jugador afrodescendiente, de piel oscura, y a la tribuna le encanta que meta goles, pero al mismo tiempo brincan el que no vote es otra musulmán. cosa, en ese caso tan particular, y él es un cuate muy político. Sale con una bandera de Palestina. Estamos recordando a estos personajes que ya no se ven tanto en el fútbol, que son jugadores que se involucran con la política, que es algo que ya no se les permite, que los patrocinadores dejan muy en claro, y de repente sale un cuate como él, joven, muy talentoso, y que deja su parte política como a la ventana abierta, y a mí me parece que eso es bien interesante. Él a mí me gusta mucho. Porque es interesantísimo, claro. No, todas esas historias de los propios jugadores y lo que significa su nacionalidad y los conflictos que enfrentan dentro de sus propios países, pues quizás no ellos directamente, pero de alguna forma sus familiares, o sea, creo que también es muy rico, y eso les quería preguntar, que de todos los países, ¿cuál les generó una narrativa que les pareció interesante o que de alguna manera las sorprendió a la hora de hacer la investigación y de contarla?
bueno, de países que me tocaron a mí escribir más Se directamente. dividieron los países, Nos dividimos entonces. los países. Bueno, Gina escribió la parte... Pelotti, yo lo escribí todo. Sí, ella hizo todas las viñetas de Pelotti que vienen al final de los capítulos, de los 42 capítulos que son, porque los equipos de repechaje solo vienen señalados en un mapa, no están... Desarrollados claro, porque estaríamos terminando de escribir ahorita. Claro. Tal vez. Sí. Y además sería un mamotreto. Exacto, pero están ahí señalados en el mapa. De los países que a mí me tocó escribir, a mí me apasionó mucho Argelia, que en su momento además su revolución fue pues un ejemplo para la humanidad, una ilusión para la humanidad, y que se cruza todo el tiempo con Francia necesariamente, con el tiempo que fueron colonia francesa, y como este vínculo, aunque no son ya colonia francesa, es un vínculo indisoluble. Y pues lo digo y lo he dicho en varias entrevistas, el mejor jugador de la historia de Francia bien pudo haber jugado por Argelia, que es Zinedine Zidane. Y ahora el hijo de Zinedine Zidane, como no es convocado por Francia, va a jugar con Argelia, del cual es el país de sus abuelos, ya no el de sus padres y tampoco el de él, pero sí el de sus abuelos. Y hay un pasaporte FIFA que te permite representar países de tus antepasados, y por eso, por ejemplo, sí, por ejemplo, Curazao, pues va a ser un país donde prácticamente nadie de quien juegue en Curazao nació en Curazao, pero sí sus abuelos y sus antepasados. Y así hay varios países también. En el caso de Pelotti, para mí fue muy bonito ir descubriendo artistas, o sea, buscar qué pasaba en el arte en ciertos países. Me gustó mucho también darme cuenta que, no darme cuenta, porque ya lo sabía, que la música, la gastronomía y el arte contemporáneo, pues sí, definitivamente van marcando agenda dentro de los países. Hablar con amigas mías que han curado ciertas exposiciones, por ejemplo, en Brasil, y acercarme y decir, oye, ¿cómo es el clima artístico en esos países? Así que desde mi lado no te diría que uno en particular, sino en general el ejercicio de poder acercarme a esos países que no son los que siempre estudias desde la historia del arte o desde la cultura, y también ver a Europa con estos ojos a la distancia, sin juzgar, sin marcar ningún tipo de para bien o para mal, pero sí decir, bueno, ¿qué está pasando en 2026 y cómo hoy entendemos la cultura? ¿Cómo se juega también con esa carta y con esa disciplina tan importante? Oye, es que me encanta esta parte que como que primero viene la ficha técnica del país, ¿no? Y entonces ahorita abrí y me salió Brasil, pero lo que digo es, cuando ponen significado, nombre derivado del pau Brasil, un árbol rojo como su tierra y su historia, ¿no? Luego ya ponen la región, su lema y tal. Pero esta parte del significado, y también luego le ponen como otros nombres, porque me acuerdo que en el de Estados Unidos venía como otros nombres que podrías decirlo, estados juntados. Sí, de Estados Unidos, por ejemplo, decimos que es un país que no tiene nombre. Su nombre es que son estados que se unieron. Sí. Pero a diferencia de México, por ejemplo, que más tiene un significado prehispánico, etcétera, ellos no tienen un nombre, son Estados Unidos de América. Y por eso, como no tienen nombre, suelen apropiarse el nombre del continente. Claro. Porque en realidad ellos son unos estados. Cosas así, datos así duros o incómodos para algunos polémicos países, que si Arabia Saudita y el caso de Jamal Khashoggi y todo esto. Pero esto no es un país, pero algo sobre la FIFA que Pelotti le pudiera preguntar a la FIFA. Hace poco veía creo que te mandé la publicación de Instagram que decía, el fútbol no le pertenece a la FIFA. Y yo creo que hoy con esta conversación pues tan escalofriante, por un lado por el FIFA Gate y por todo lo que traen encima, por estas grandes negociaciones y por la hipercomercialización del fútbol. Yo creo que Pelotti diría algo así, ¿no? Que el fútbol no es de la FIFA. Sí, Pelotti estaría poniendo en duda y preguntando por qué le dieron este premio inventado FIFA de la Paz a Donald Trump, ¿no? También. Y por qué Messi no se entera tampoco, ¿no? Pues sabemos que Messi no es un tipo muy politizado, eso lo sabemos desde siempre. Por eso tampoco le importa mucho ir y darle la mano a Donald Trump, ¿no? Pero entonces Pelotti, que por supuesto admira el buen fútbol, se pregunta y también ¿por qué? Con Cristiano, ¿no? ¿Qué hace ahí en la Casa Blanca? Y juega en un equipo árabe, ¿no? Porque Pelotti todo el tiempo diría, con respecto a Arabia Saudita, pues qué bueno que han crecido tanto en su fútbol, pero ¿y qué tal juegan las mujeres ahí? Exactamente. Oye, y no pregunta, por ejemplo, que por qué México está escrito con X. Pelotti podría preguntar, ¿no? Podría preguntar. Sí, podría preguntarlo también.
Ay, pues qué buen proyecto, de verdad, muchísimas felicidades y Muchas gracias a gracias. las dos por venir y platicarlo. No sé si dejé algo en el tintero que quisieran agregar, pero si no, pues invitar obviamente a la gente a que lo Yo lea. sumaría diciendo A ver. que hay audiolibro, lo pueden escuchar también. Buenísimo. Está padrísimo el audiolibro porque tienen Sí. las voces de todos. Ok. Con Y van a nuestros escuchar distintos todos los acentos. Exacto. Wow, muy bien, Sí, muy sí. bien. Y bueno, y recordar el maravilloso prólogo de Jorge Valdano que en sí mismo ya lo vale todo. Y el epílogo de Mario. Y el Sí, el epílogo de epílogo de Mario. Marion Reimers también. Muchísimas gracias a Gina, Mariana, gracias por estar aquí. Ana Paula, Muchas gracias por Ana invitarnos. Paula. Antes de continuar, les recuerdo comentar, compartir, seguir y calificar el podcast. Además, a mí me encuentran en redes sociales como @AnaPOrdorica. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. Escribo y redacto el guión con ayuda de Christopher Chimal, quien además coordina y produce. En la edición, ingeniería y producción, Cristian Soriano. Nos escuchamos mañana con la información más importante del día. Oxxo, Coca-Cola FEMSA, Spin, Farmacia Sisa, Cruz Verde y Oxogas son algunas de las muchas empresas que crean más de 388,000 empleos en 18 países de América y Europa, generando valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.